Nos contaron una historia de reyes y conquistadores, que el orgullo de la nobleza española, el magnífico caballo andaluz, galopó por las Américas con su sangre pura. Esa es la historia que nos vendieron sobre el caballo criollo, la del caballo de los conquistadores. Nos dijeron que el caballo que conquistó un continente era así, un noble corcel, casi un regalo de la realeza. Pero esa no es toda la verdad, y una verdad a medias. ¿No es la peor de las mentiras? El verdadero secreto del caballo más resistente del continente no se encuentra en los palacios de Sevilla. Nació en las arenas de un desierto africano y se forjó en la brutalidad de la naturaleza americana. La historia que nos contaron oculta una parte fundamental. Oculta que la sangre que de verdad conquistó América no era solo la de un noble corcel, era también la de un guerrero olvidado. Quédate, porque hoy vamos a desenterrar la historia completa. La gran mentira, o mejor dicho, la gran verdad oculta del caballo criollo. El mito fundacional que nos contaron, la historia popular, esa que todos hemos oído, arranca en 1493, en el segundo viaje de Cristóbal Colón. En las bodegas de sus barcos, los primeros caballos europeos volvían a pisar suelo americano, después de que sus parientes lejanos se extinguieran aquí hacía unos 10.000 años. Pero esto era solo el principio. Décadas después, con las expediciones de conquista, llegarían más. La fecha clave que aprendimos es 1536. Don Pedro de Mendoza funda el primer asentamiento de Buenos Aires, y con él introduce decenas de caballos en la inmensa llanura del Río de la Plata. La imagen que se nos grabó a fuego es la del conquistador imponente sobre su magnífico caballo español, un animal de crines sedosas y movimientos elegantes. La narrativa es simple y seductora. El caballo criollo es un descendiente directo de estos nobles corceles que, por azares del destino, quedaron libres y se hicieron salvajes. Un español de pura cepa, simplemente adaptado a América. Y por mucho tiempo, aceptamos esta versión. Era una historia romántica. Conectaba al nuevo mundo con el viejo a través de un linaje de nobleza. El criollo era un legado de España. Pero si esa fuera toda la verdad, hay demasiadas cosas que simplemente no encajan. Preguntas incómodas, detalles que no cuadran con el relato de un animal de estirpe palaciega. Y esas preguntas son las que nos llevan a dudar. La duda y las preguntas incómodas. Si el criollo desciende de los finos caballos de la nobleza, ¿cómo explicamos su increíble rusticidad? ¿Cómo un animal criado en las mejores caballerizas de Andalucía se convirtió en el portento de resistencia que es hoy? Solo hace falta mirarlo bien. No es el animal alto y estilizado que vemos en las pinturas de las cortes europeas. Es un caballo compacto, musculoso, de talla media, con un cuerpo que grita funcionalidad por encima de estética. Sus cascos tienen una dureza legendaria. Gauchos y guasos sabían que podían galopar por los terrenos más duros, a menudo sin necesidad de herraduras, algo impensable para un caballo de linaje delicado. Su capacidad de supervivencia es asombrosa. Aguanta los inviernos helados de la Patagonia y el calor sofocante de los llanos tropicales, comiendo lo que encuentra y resistiendo enfermedades que diezmarían a otras razas. Y luego están sus pelajes, un mapa genético a la vista, los mantos gateados, lobunos, la inconfundible raya de mula que le recorre el lomo o las cebraduras en las patas. Estas son marcas primitivas, rasgos que la genética asocia con los ancestros más antiguos y salvajes del caballo. No son típicas de las razas seleccionadas por el hombre para el desfile. Estas características no hablan de un animal de lujo, hablan de un superviviente. La realidad es que los barcos de los conquistadores no venían cargados solo de sementales de élite. Para la brutal tarea de la conquista, se necesitaba una tropa de trabajo,
Caballos fuertes, resistentes y baratos. Caballos como las jacas y rocines de la península ibérica, los verdaderos motores de la España del siglo XVI. Y estos caballos comunes, menospreciados por la aristocracia, ya llevaban en su sangre un secreto forjado mucho antes de que Colón zarpara. Para encontrarlo, tenemos que viajar 800 años atrás, al año 711. Y luego están sus pelajes, un mapa genético a la vista, los mantos gateados, lobunos, la inconfundible raya de mula que le recorre el lomo o las cebraduras en las patas. Estas son marcas primitivas, rasgos que la genética asocia con los ancestros más antiguos y salvajes del caballo. No son típicas de las razas seleccionadas por el hombre para el desfile. Estas características no hablan de un animal de lujo, hablan de un superviviente. La realidad es que los barcos de los conquistadores no venían cargados solo de sementales de élite. Para la brutal tarea de la conquista, se necesitaba una tropa de trabajo, caballos fuertes, resistentes y baratos. Caballos como las jacas y rocines de la península ibérica, los verdaderos motores de la España del siglo XVI. Y estos caballos comunes, menospreciados por la aristocracia, ya llevaban en su sangre un secreto forjado mucho antes de que Colón zarpara. Para encontrarlo, tenemos que viajar 800 años atrás, al año 711. Este es el punto que la historia romántica simplifica. El caballo que llegó a América no era un español puro como lo imaginamos. Era, en gran medida, un producto mestizo, resultado de siglos de historia ibérica. Llevaba, quizás oculta en su genética, la profunda influencia del resistente caballo norteafricano. Las necesidades de la conquista favorecieron la resistencia sobre la elegancia. Así, sin saberlo, los conquistadores embarcaron no solo al caballo del rey, sino también al descendiente de un guerrero del desierto. La posible herencia africana estaba ahí, esperando el lugar y el momento para desatar su potencial. La forja de América. La selección brutal. Si la península ibérica puso los ingredientes, América fue la forja. Tras el abandono de la primera Buenos Aires en 1541, y desde otros puntos de liberación, cientos de caballos quedaron a su suerte. En La Pampa, una de las llanuras más fértiles del planeta, encontraron un paraíso aparente, pasto infinito y, muy importante, la ausencia de grandes depredadores en manada como los que había en otros continentes. El resultado fue una explosión demográfica. Se multiplicaron hasta que las crónicas hablaban de manadas cimarronas que oscurecían el horizonte. Pero este paraíso escondía una prueba de fuego. Aquí ocurrió la verdadera y brutal selección que creó al criollo. Durante más de 300 años, estos caballos vivieron en un estado mayormente salvaje, sometidos a la única ley que importa, la de la naturaleza, aunque con interacciones crecientes con los pueblos indígenas y más tarde con los gauchos. La naturaleza no perdona. Solo los más fuertes sobrevivían a las sequías e inundaciones. Solo los más resistentes a las enfermedades se reproducían. Solo los más inteligentes para encontrar agua y evitar al puma pasaban sus genes. Fue un proceso de selección natural extremo que duró siglos. La naturaleza hizo su trabajo, eliminó la debilidad y potenció la fuerza, y aquella posible sangre bereber de resistencia y adaptación, que había viajado oculta desde África, encontró en la dureza de América el catalizador perfecto para expresarse. Los pelajes primitivos que camuflaban, el instinto agudo, la increíble rusticidad, todo lo que hoy define al criollo, no fue un regalo de un criador. Fue un título de nobleza ganado en una guerra de 3 siglos contra los elementos. El criollo no es un español degradado. Es el resultado glorioso de una selección natural implacable sobre una base genética ibérica.
El renacimiento y la prueba definitiva. Cuando los habitantes de estas tierras, los pueblos originarios, gauchos, huasos, llaneros, necesitaron un compañero para domar el continente, no miraron a los establos de los virreyes, miraron a las llanuras. Fueron los primeros en ver el valor de ese pequeño y rudo caballo cimarrón. Lo domaron, creando un lazo de confianza y trabajo mutuo. Este caballo, forjado en la libertad, se convirtió en la herramienta indispensable, el vehículo y el compañero del hombre de campo. Con él, se arreó el ganado que dio forma a la economía de naciones enteras. Con caballos de este tipo, se pelearon las guerras de independencia contra el Imperio Español. Fueron el verdadero motor de ejércitos como los de San Martín. Con él se forjó la identidad de naciones. A principios del siglo XX, criadores visionarios como el argentino Emilio Solanet y el uruguayo Alberto Gallinal se dieron cuenta de que la raza se estaba diluyendo. Emprendieron una misión de rescate. No tuvieron que inventar nada. Hicieron el viaje inverso. Buscaron en estancias remotas y entre comunidades indígenas los ejemplares que aún conservaban la pureza y dureza que les dio la selección natural. Y la prueba definitiva de lo que América había forjado llegó con la legendaria travesía de Aimé Chifeli y sus caballos Mancha y Gato. En un viaje épico de más de 16.000 kilómetros desde Buenos Aires hasta Nueva York, cruzando selvas, desiertos y montañas, estos dos criollos demostraron una resistencia que desafiaba toda lógica. Le mostraron al mundo que no eran un simple resto del pasado, sino una raza de una fortaleza increíble, forjada por un continente. No fue un regalo, fue una conquista propia. La historia del caballo criollo es, en realidad, una metáfora de América, un relato de mezcla, supervivencia y una asombrosa reinvención. La prueba de que las verdaderas joyas no siempre vienen de palacios, sino que se forjan en el fuego de la adversidad. Así que, la próxima vez que veas un criollo, no pienses solo en las carabelas de Colón. Piensa en las arenas del desierto y el guerrero bereber. Piensa en los siglos de historia hirviendo en la península ibérica. Y sobre todo, piensa en los 300 años de lucha brutal por la supervivencia en las pampas. El caballo criollo no es una mentira, pero la historia que nos contaron estaba incompleta. Su base es ibérica, sí, pero es mucho más. Es como si fuera la suma de 3 continentes. Tiene la historia de Europa como punto de partida. Lleva la posible resistencia de África corriendo por sus venas. Y por encima de todo, tiene el alma indomable de América forjada a fuego en su corazón. Su historia no es la de un regalo de reyes, es la de una conquista propia. Y esa, sin duda, es una verdad mucho más épica.